Bien, pues buenas tardes, un placer estar de nuevo en Alicante, como siempre. Antes era un placer más continuado, era casi todos los días, ahora es algunos meses. Perdón. Bueno, la clase de hoy está dedicada a los festivales clásicos. Ahora aclararemos qué es esto. Son celebraciones religiosas, pero que incluyen concursos de tragedias, de comedias, certámenes de instrumentos, de poesía, un montón de cosas. La clase será general, no se van a ver en detalle muchas cosas, porque es que hubo cientos de estos festivales, por no decir miles, y cada año, en unas ciudades cada dos, cada ciudad tenía los suyos. Ahora iremos dando cuenta de todo esto. Y el año que viene es posible que hagamos una conferencia más específica sobre ciertos festivales en ciertas ciudades con más detalle. Lo de hoy será una visión general, y dentro de un mes hay otra similar, pero con Roma. Porque, bueno, Grecia empezó en el 700 y pico antes de Cristo, Roma también más o menos por los mismos tiempos, pero en torno a los tiempos de Cristo Roma ya era todo el Mediterráneo, y este modelo de celebraciones, concursos y festivales, pues los romanos también lo pusieron en práctica. De modo que dentro de un mes haremos una similar, limitada a Roma, más o menos desde el siglo I a.C. en adelante, y esta en cambio se centrará en los tiempos clásicos de Grecia, es decir, en los siglos VI a 3, 2 a.C. Bueno, esto es de rigor, ya lo saben, de las clases, aunque luego lo vuelvo a poner, entonces ya luego ya lo corto y lo pego, pero es de rigor ponerlo, quien nos acoge, y ahí está. Esta, pues, lo de siempre, ¿eh? Y yo, para ser feliz, quiero un camión, yo soy el loquillo, y nosotros tenemos nuestra página web. Empezaremos. Lo primero es una visión muy rápida y general para centrar las cosas. La gente habitualmente lo que tiene nombre son los famosos 4 juegos panhelénicos: la Olimpiada, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Ismios, que son determinadas zonas de Grecia, ahora las mostraré. Y con frecuencia la gente tiene la idea de que hubo estos 4 grandes festivales y lo demás pues no, pero lo que vamos a mostrar hoy es que hubo festivales de estos prácticamente en todas las ciudades de nombre de la antigüedad, y los trataremos a continuación. Es decir, hay tres partes, tiene la charla, 2 cortas, esta primera y otra corta al final, donde mostraremos otras ciudades, y en el centro es donde está el núcleo, donde hablaremos de las grandes Dionisias, que son las famosas, los más famosos de la historia. Bueno, estos son los que la gente conoce habitualmente, y parece que esta actividad se limitó a ello, pero esto es falso. Por ponerles un ejemplo, pues si me olvido después, las famosas Olimpiadas duraron casi 1000 años, es decir, se celebraron sin interrupción hasta que en el 390 y tantos Teodosio prohibió la última. El imperio ya era cristiano, pero hasta ese momento, pues 1000 años, un milenio de cada 4. Después la retomamos a principios del siglo XX de nuevo. Pero la Olimpiada es una parte de estos festivales, ahora la veremos también muy rápido. De modo que esta primera introducción solo vamos a ver estos 4. Pues además hay información disponible suficiente, uno se mete en internet y de estos 4 grandes festivales que se llaman panhelénicos, que he citado, no falta información, mientras que de todos los demás sí, en eso nos centramos. Los festivales panhelénicos, aquí los tienen indicados, no son ni la Olimpiada, ni los Píticos, ni los Nemeos, ni los Ismios, sino festivales que incluían a toda Grecia. Es decir, no hay un festival panhelénico que se llame así, sino que es una especie de denominación general para los 4 principales, pero ya desde el 6 a.C., de antes de Pericles, desde el 500 y pico, casi desde el 600, ya sabemos que había estas cosas, concursos, certámenes a los que acudía gente pues de todas partes de Grecia. Pues como hoy, yo soy flautista, yo estoy en Alicante, pero se convoca un concurso en León o en Toulouse y yo puedo ir, pues yo voy. Es decir, no estamos hablando ahora de tragedia, sino que ya en estos tiempos primeros había certámenes solo para competiciones instrumentales limitadas a esos instrumentos. Por ejemplo, solo lira, después mostraremos algunas cosas de esta, coros, aulos y todo tipo de instrumentos. Esto que hay aquí es solamente una indicación para centrar el tema, es decir, casi todo lo que se sabe hoy del teatro griego procede de las obras de estos 4 famosos: Sófocles, Esquilo, Eurípides, son los 3 trágicos, y el otro es Aristófanes, el de las nubes y la comedia. Pero lo que nos ha llegado de estos personajes no representa ni el 8% de todo lo que escribieron,
y además de ellos hubo varios cientos de tragediógrafos que sepamos el nombre, ahora los mostraré, conocidos, es decir, de la mayoría de ellos no sabemos más que el nombre, porque aparece en una piedra, en una inscripción, en un listado, y no se sabe nada más de ello. Pero esta actividad teatral, porque las tragedias, que no lo he aclarado, por si no lo saben, los presentes, las tragedias y las comedias incluían números corales, es decir, bueno, de hecho incluían los 4 elementos básicos de la ópera actual: números hablados, de diálogo, números cantados por solistas, arias o algo similar, también recitativos, es decir, intermedios entre piezas, que no es ni cantado ni hablado, es un intermedio, y también números corales, es decir, había un coro presencial siempre en todas las tragedias y en todas las comedias. Esta que está aquí es una placa del siglo V a.C. que muestra una agrupación musical muy curiosa, porque hay 2 auletas dobles, una lira, un laúd, son mujeres, una laudista, una percusionista y una gran arpa. Pero tengan en cuenta que además de eso, esta puede cantar, esta también y esta también. Es decir, algunos dicen, no, es que están ahí reunidos por hacer la placa, pero normalmente tocaban siempre cada uno solo. Esto tan cierto es, tan atrevido es negarlo como afirmarlo sin más. Pero en cualquier caso, la placa es de estos tiempos, el conjunto instrumental evidentemente está tocando junto. Estos aquí están solo para ilustrar lo que dice aquí, que hubo concursos para todo tipo de instrumentos. No nos pararemos mucho aquí. Es decir, en realidad, de esa poesía decía de los trágicos, cuando dice poesía tienen que entender obras trágicas, tragedias o comedias, o incluso dramas, que eran otra cosa, drama satírico parecido, pero con la misma participación. También ditirambos, aunque eso eran danzas circulares, corales, y en todo esto, lo poco que nos ha llegado, digo, de obras, ¿no? Pues todos están relacionados con estos 4 grandes festivales que se llaman genéricamente Juegos Panhelénicos. Ahora lo veremos muy rápido. Otra curiosidad es que cuando se celebraban este tipo de certámenes o concursos, que era, depende, una ciudad, no hablamos ahora de las principales, una ciudad secundaria, que podía tener un festival cada 4 años, por ejemplo, iso olímpico, es decir, según el modelo de Olimpia, que era solo deportes y combates y cosas así, o podía ser isopítico, es decir, según el modelo de Delfos, de las Pitias, y ahí se incluían tragedias, concursos de instrumentos, etc. Pero cuando una ciudad podía tener un festival grande cada 4 años, y otro cada 2, y otro anual, y cada marzo. Es decir, cada ciudad tenía sus propias fiestas todos los años, y en muchas de estas fiestas grandes se celebraban este tipo de competiciones. Cuando ocurría esto es una cosa muy curiosa, sobre todo en el caso de Esparta también. En una ocasión no llegaron a tiempo a auxiliar a Atenas en una batalla importante, pues porque estaban con sus festivales y con sus teatros y sus concursos. Cuando se celebraban estas cosas se interrumpían las guerras durante la semana o las 2 semanas, que esto lo hacía todo el mundo. Estamos ahora en Grecia, es decir, en el siglo V a.C. hasta el 1 más o menos, pues esta actividad prosiguió, ya lo he dicho antes, hasta el final de la Roma pagana. Y era una tregua que todo el mundo respetaba. Es decir, aquí acudía gente de todas partes de Grecia, y también de la Magna Grecia, que es el sur de Italia, o de Creta, o de Anatolia, que es la actual Turquía, a concursar, y esa gente había que respetarla. Eso se llamaba paz olímpica, y en fin, todo el mundo la respeta. Pero además de las cuando dice aquí obras, se está refiriendo a los concursos de tragedias y comedias, además de los concursos oficiales, que ahora los detallaré, de las grandes Dionisias. En cada festival había también otras representaciones que no entraban en concurso. Es como si aquí estamos 2 semanas de un gran festival y está el certamen oficial, donde está la gente, se ha inscrito, vienen los coros y los grupos de actores a participar, pero además hay otras obras de tragedia similares, pero que no entran en concurso. Esto también hay que tenerlo en cuenta, y por eso se ha duplicado aquí. Estos son unos amigos alemanes de jóvenes, es una foto. Se ha duplicado los teatros para aclararlo. Bueno, él es el sátiro, el aulos doble es el instrumento del sátiro, era el único instrumento que acompañaba a los coros en este tipo de espectáculos. Algunos de estos temas ya los vimos en estética hace unos años por aquí, no con tanto detalle. Este es un cuadro de Dalí, está aquí solo para recordarles lo que ocurría en tragedias, comedias, dramas satíricos, que es como se llaman, y también ditirambos, las formas dramáticas que diríamos hoy, dramático-musicales. Y ya lo he aclarado, es decir, un coro
muchas veces de amateurs o de ciudadanos y otras profesionales, ahora lo ilustraré también. Un espectáculo que duró casi 1000 años, muy frecuente, muy repetido en todas partes, y que incluía los 4 componentes. No estamos diciendo que sean similares ni en sistema tonal ni nada, sino que la gente que había en escena evidentemente eran músicos, más de la mitad. Por ejemplo, en muchas de estas tragedias normalmente los coros les sale más económico. Solían ser ciudadanos de esas propias ciudades, podrían decir amateurs o no, ahora lo crearemos mejor, pero con frecuencia los auletas y otros músicos que intervenían en Atenas, estos venían de fuera, es decir, eran profesionales, se les contrataba para ese espectáculo. Pues la tragedia antigua, la comedia antigua y estas 2 otras formas que he citado incluyeron los 4 componentes principales de los actuales espectáculos modernos. Como bien sabían los renacentistas, intentaron reproducirlo. He citado números para solista cantados, diálogos normales, aunque el griego era una lengua tonal, eso ya lo saben. También recitativos, un intermedio entre habla y canto, pero también intermedio entre números, y también números corales que eran siempre acompañados por una auleta. Estas no me voy a detener, estos son los comediógrafos conocidos desde estos tiempos, más o menos desde el 500 hasta tiempos de después de Cristo, varios centenares. Tenemos no solo los 4 famosos, tenemos de la mayoría de ellos, ya se lo he aclarado, solo tenemos el nombre, su fecha, porque sabemos que participó en tal concurso o en tal otro por una inscripción o por una alusión en un libro, y no se sabe nada más. Incluso de los 4 famosos, pues tampoco se sabe mucho, pero ahora lo aclararemos. Estos son los comediógrafos y estos son los tragediógrafos. Lírica coral es decir, había 2 tipos de lírica. La lírica solista, pues estos se hicieron famosísimos, se ganaban mucha pasta, fueron auténticas superestrellas. Es un cantante solista de mucho nombre. Es decir, hay una lírica solística para un solo cantante y también hay una lírica coral. Había gente, compositores para estas cosas. Cuando les digan poetas de esta época o tragediógrafos, se está queriendo decir las 2 cosas, aunque no se dice claramente. Es decir, Esquilo, Sófocles y todos estos, y estos que hay aquí también, con frecuencia, aunque no siempre, pero era lo normal, componían las 2 cosas, tanto el texto, poesía o lo que fuera de la obra, cuanto la música también. ¿Qué música fuere? Pues eso es lo que no nos ha llegado, pero pues, los poetas clásicos es poeta y compositor, es decir, escribe las 2 partes del evento. Solamente para ilustrarlos, que no hablamos de 4, 5 o una docena, sino conocidos, que tengamos noticia, que es una cantidad, una proporción ínfima de lo que seguramente ocurrió, pues varios centenares. Aquí tenemos un ejemplo más de esta pequeña introducción. Este es Alejandro Grande, esto es un gran mosaico, si lo han visto alguna vez, una batalla contra Darío, con un realismo atroz, espectacular. Pues él también, él y otros, y Pirro de Piro, es decir, la institución de estos festivales no viene toda del siglo VI o VII, sino que después en el siglo III se inaugura otro, incluso en tiempos de los emperadores. Adriano instituye, donde funda una ciudad, pues instituye nuevos certámenes. Es decir, se siguen celebrando los antiguos más los nuevos que los emperadores determinan. Pues Alejandro, sabemos que también por donde fundó bastantes Alejandrías, pero la Alejandría famosa no es la única que fundó hasta unos 40 más o menos. Claro, se fue hasta la India casi. El imperio de Alejandro abarcó, pues, este es Pirro, su primo, el famoso Pirro de Piro, que grabamos una clase sobre él, una conferencia hace el año pasado, sobre los teatros y odeones de Piro. Este es el imperio de Alejandro Magno, es decir, cogió las tropas y empezó y llegó casi hasta la India. Por aquí una Alejandrópolis, aquí hay otra Alejandría, aquí hay otra Alejandría, hasta 40 creo que hay por todo. Lo que pasa es que este imperio no duró mucho. A los 13 años que murió de esta conquista, pues se fragmentó, los generales se hicieron cargo de diferentes secciones del imperio. Fue un imperio que no duró mucho, pero aquí tienen un ejemplo de la institución de este tipo de festivales, en lo que va la charla de hoy. Incluso durante su marcha a través de esta región se incluye la referencia a coros dionisíacos de mujeres que cantaban a su paso por todas. Bueno, coros hubo en la antigüedad, no les voy a decir cuántos. Incluso en la Edad Media los bosques de Europa parece que estaban llenos de monjes que cantaban a coro, eso ya sí, ahí sí, a unísono o Dios sabe cómo. Ese es otro tema. Estamos cantando a coro pues desde que tenemos noticias históricas,
El de Alejandro Magno solo era por ilustrar, no tiene más problema. Pirro sí. Pirro, ¿saben quién es Pirro? El famoso de Piro, aquel de la Victoria pírrica, ¿no? Ganas, pero a un precio altísimo, pero tú ganas. Bueno, en una ocasión tomó los barcos, se plantó en el sur de Italia y les dio a los romanos, bueno, ganó muchas batallas, aunque muchas veces a un precio considerable. Era primo de Alejandro Magno y él también fundó muchos teatros nuevos y festivales. De hecho, tiempo atrás, los macedonios, la realeza macedonia, ya había establecido juegos similares a los que vamos a ver, a los más famosos, los dionisíacos de Atenas. Es decir, esa actividad no se limitó a lo que llamamos Grecia hoy, la Grecia clásica, sino también Macedonia, que es encima, Tracia, el mundo helénico. Vamos a avanzar un poquillo más. Bueno, ya estamos cerrando esta introducción. Estos son dos efebos músicos, hombres libres también. Pues ya saben que el canon de belleza no es por las mujeres ni nadie. Para mí el canon de belleza son las mujeres, claro, ciertas mujeres, ¿no? Pero en el mundo griego era el varón, y así es. Están aquí para ilustrar. Claro, ellos eran ciudadanos, salvo que haya guerra y te va la vida, pues disfrutas de una posición pues envidiable en las ciudades. Y este es un famoso templo de Artemisa en Éfeso, la reconstrucción. En realidad el templo fue desmantelado después por los cristianos, pieza a pieza y vendido, para que se hagan una idea de la magnificencia de todos estos pueblos, concretamente de los griegos y romanos. Se ve, ¿no? Una figura humana pues es un tamaño chiquitín. Así es como se cree que fue. Y en fin, no me quiero extender más sobre estos temas. De muchas de las cosas de las que estamos diciendo aquí ya hay sesiones nuevas en el canal, no solo de neurociencia, de los últimos años, de Pirro, de los teatros, de festivales así, centrado en esta actividad no había ninguno, y por eso vamos a hacer este año las dos. Pues esta está solo aquí en modo de recuerdo, esto no existe ya. Y esta actividad de desmontar los templos paganos, incluso los teatros, no se limitó a estas cosas. Muchos templos a partir de Teodosio, 390 después de Cristo, la mayoría pues fueron utilizados como cantera, es decir, vender las piedras a trozo para otras cosas, incluso como establo o burdeles. Y pues esta es otra historia que también ya hemos grabado, aunque no está en YouTube, que es la caída del mundo pagano. Esta solo es un ejemplo de lo que vamos a ver en un momento. Además de los teatros famosos, aunque algunos ya oirían hablar de estos temas, había unos pequeños locales que se llamaban Odeones, que salía en programa 1, el de Pericles, el más famoso. Estos estaban limitados a espectáculos musicales, es decir, aquí no había tragedias, ni comedias, ni dramas, eso era en el gran teatro, al aire libre. Esto estaba techado siempre, y estaba, el de Pericles decía programa consagrado a espectáculos de canto, incluso salía en el examen, ¿verdad?, de canto o de cualquier actividad musical. Es decir, auditorios de concierto, eso es lo que estoy diciendo. Son mucho más chiquitines, aquí se ve, el techo no queda, claro, falta buena parte de lo que es el muro y el techado. Este concretamente está en Amán. Amán es, no recuerdo el nombre actual, no, Amán es el nombre actual de la ciudad siria, no me acuerdo el nombre de la ciudad romana, pues es uno que está bastante entero. Y aquí vemos una reconstrucción de un edificio similar, artística pero histórica, verídica. Este es el Odeón de Nicópolis, donde Octavio ganó la famosa batalla de Actium, como sale en las películas, cuando Cleopatra y otro es Marco Antonio, creo, ¿no? Es una batalla naval. Y cuando ven que están perdiendo, pues Cleopatra y Marco Antonio cogen los barcos y se van para Egipto. Y claro, el otro gana evidentemente. Pues ahí fundó una ciudad nueva sobre la ya existente y también fundó un Odeón. Esto es una pero es para que se den cuenta de lo que estamos intentando decir. Hoy vemos las piedras peladas y comidas y hendidas por el rayo, como diría Machado, ahí en mitad del campo 4 pedruscos matados, pero esto era un auténtico lujo. Techos de madera, suelos pulidos, personal que lo limpia, claro. Si todos estos edificios estaban forrados, pues igual que hacemos hoy. Ahora lo hacemos con ladrillo, pero tú después allí le pegas una placa de mármol y aquello parece, pues así estaban, repletos de estatuas por todas partes. Bueno, un local de conciertos, esto es lo que significa la palabra, Odeón. De modo que están los teatros, los grandes teatros, que a veces caben ahí muchísima gente, y ahí es donde son los grandes certámenes de tragedias y grandes espectáculos, etc. Pero los conciertos se celebran aparte. Estos edificios están muy próximos, teatro y Odeón siempre suelen estar ahora veremos. Pues esta era una pequeña introducción.